silencio tembló tu voz herida diciendo adiós. Después tus ojos bajo el negro sombrerito de castor lloraron nuestra separación. Y es esta pena, mi linda Ivonne, que araña siempre mi corazón. Mis juveniles primaveras no podían comprender ni razonar mi gran error. ¿Dónde andarás, Simón? De calle en calle mi amor te nombra. ¿Dónde andarás, Simón? De barrio en barrio te busco alondra. Y me parece que estás huyendo de mí, sintiendo terror de mi sombra. Y con razón, Ivonne, y yo sangrando sin tu perdón. Y me parece que estás huyendo de mí, sintiendo terror de mi sombra. Y con razón, Ivonne, y yo sangrando sin tu perdón. Ivonne, este es el tango que acabamos de escuchar y estamos aquí muy contentos con los amigos. Estamos con Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro. Cristina, qué alegría hablar de poesía y de la vida y de todo lo que vamos a hacer ya mismo aquí. Marga, y vernos 15 años después. Sí, pero mucho. Qué maravilla. Sí, Carlos Mario. Hola Marga, ¿cómo vas? Muy contento. Felices de estar aquí contigo. Y muchísimas gracias también por la invitación. Yo no pensaba hablar porque este programa me parece que es un programa para la poeta. Y yo simplemente venía a acompañarlos, pero muchísimas gracias. Lo que te quería preguntar especialmente, junto a la poesía, Cristina, vamos a pensar en este programa, nos vamos para la poesía y la literatura que en tantas entrevistas que le han hecho a Cristina y a Carlos Mario, creo que no son temas de los cuales ellos hayan hablado tanto. Carlos Mario, voy a empezar contigo porque este es un chisme muy delicioso, esa pasión con la literatura, los estudios en España, cuestiones así muy elegantes, y esas pasiones, esos amores de leer. No, simplemente leer es la forma de eludir el mundo. Leer es mi forma de esconderme, fue siempre mi forma de esconderme. La literatura para mí no es más que un escondite, una forma de huir del mundo y escribir lo que escribo y las barbaridades que escribo es la única posibilidad que tengo de realizar, no lo que escribimos en teatro, Cristina y yo, sino lo que escribo por aparte. Es la única posibilidad de realizar mi bandidaje en letras. ¿Y ha sido qué? ¿Poesía, ensayo, cuentos, crónicas? ¿Lo que se te ocurre escribir? Ha sido de todo un poco, un reguero de letras. Ha sido un reguero de letras. Sí. ¿Por qué escogiste ese tango, Ivonne, para que nos presentara el programa de los tres? Ese tango nos llegó hace poquito, lo disfrutamos Cristina y yo hace poco y nos gusta mucho bailarlo. Nunca había sido muy afecto a Tanturi, digámoslo así, a algunos tangos, pero he descubierto en Tanturi unos tangos que me han apasionado mucho últimamente. Uno de esos era Ivonne o Malbón también, y Ivonne es un tango muy bonito porque narra la historia de una separación, la historia de una ruptura, y él le pregunta: ¿dónde andarás, Ivonne? De calle en calle. Mi amor te nombra, ¿dónde estarás, Ivonne? De calle en calle te busco, alondra, y me parece que estás huyendo de mí, sintiendo terror de mi sombra, y con razón, Ivonne, y yo sangrando sin tu perdón. Ese es un poema. Sí.
Tanturi. Yo no conozco mucho de Tanturi. Tanturi es una de las, la orquesta de Ricardo Tanturi es una de las grandes orquestas de los 40. A mí me gusta mucho esa imagen del sombrerito de castor. El sombrerito, sí. Habla de ella con su sombrerito de castor y me la imagino sí. caminando por esas calles. ¿Y cómo será un sombrerito de castor? Como decía al principio, tu mirada bajo el negro sombrerito de castor. Sí. Eso era estos tangos nos llegaron ahorita último y porque yo de Tanturi había conocido los tangos a veces un poco lacrimógenos y deleznables, Giuseppe el Zapatero, unos tangos a la madre que había también por ahí, en fin, si se salva el pibe, si llega a salvarse, si se salve, vas a ver qué fiesta vamos a dar en el hogar y todas esas cuestiones, pero estos tangos muy bonitos. No. Bueno, vamos a ir... Bueno, Carlos Mario, antes de pasar al primer libro de Cristina, que son 7, y vamos a hacer una selección de algunos de los poemas y algunos inéditos. A ver, esos amores tuyos en la literatura, esos grandes amores en la literatura. Podemos empezar por la colombiana o por la española, por donde quieras. No, yo creo que mi gran amor en la literatura colombiana y española y demás es Cristina. Cristina es mi gran amor. Cristina es mi gran pasión y Cristina es mi absoluto asombro. Hay en su poesía cosas que a mí verdaderamente me conmueven. Y muchos otros poetas también acá. Pero más allá de Cristina, algo que a mí absolutamente me conmueva y me siga conmoviendo es Burroughs, me sigue conmoviendo Beckett, me sigue conmoviendo Blanchot, me sigue conmoviendo Deleuze, aunque no propiamente en su trabajo como escritor, y aunque Blanchot en su trabajo como novelista también, y profundamente Gabo, siempre Gabo, Cristina y Gabo pagaron mi venida al mundo. No, rebajale. No le rebajé. Don Gabriel, sí, si yo alguna vez quise escribir, yo empecé a escribir porque leía a Lin Yutang, creo, y a Edgar Rice Burroughs. No, ahora cuando hablaba de Burroughs no era Williams, sino Edgar Rice, lo cual me valió una eterna enemistad con un pintor que murió en un accidente aéreo con Marta Traba en Madrid, porque en la casa de Toño Corrales me hizo esa misma pregunta, yo era como un niño especial ahí en medio de una cantidad de monstruos y me va diciendo, ¿y qué autores te gustan? ¿Qué escritores? Y yo le dije, Burroughs. Y él me dijo, magnífico, eres todo un maldito. La generación, los beatnik te gustan. Y yo dije, no es William, es Edgar Rice. Y me estás tomando el pelo. Yo le dije, no, es en serio. El que más me gusta a mí es Edgar Rice. Me gusta muchísimo más que William Burroughs. Y esas preferencias me han valido ciertas enemistades. Pero una vez me llamaron para ¿cómo es que se llamaba? Esta que fue ministra de Cultura o que tenía mucho que ver con la cultura, que vivía aquí, esta chica una señora que después, una señora que tiene un programa en Teleantioquia con este muchacho que trabajó en la película de Víctor Gaviria, María Emma. Y María Emma quería que yo trabajara como comentario, lo que hizo este muchacho después, ¿cómo es que se llamaba? El de Ramiro Meneses. Él comentaba la película con María Emma, ¿cierto? Sí. Y entonces, pero María Emma quería que fuera yo el que trabajara con ella en ese comentario de las películas.
y el día que estábamos ahí conversando acerca de la película que estaban pasando esa tarde o que iban a pasar, me dijo, ¿cómo te parece que lo que están pasando en vez de pasar cine de calidad, pasar Antonioni, Pasolini, Fellini, y Bergman y Trier y todo, y me están pasando el Zorro, y yo adoro el Zorro, me parece absolutamente precioso, pues claro, y fascinante, claro. y entonces Sí, ahí sí. mismo me desafectó del programa. sí, Estaría de presentador. Oíste, Carlos Mario, pero es que, ¿cómo no nos va a gustar Tarzán? Pues a todos los niños de la tierra. Tarzán, no, la literatura de Edgar Rice era. Bueno, entonces eran todos esos, y los cómics y Superman me gusta mucho, y la pornografía y todo eso, soy muy, me formé mucho me gustaba mucho leer cochinadas y Corín Tellado y todo. Terín Collado. Sí, me encantaba. Y en la casa de mi tío en Cali encontré una caleta y entre esas obras pues estaba, por supuesto, que estaba Alfredo de Musset, y estaba el Gemiani, Dos noches de placer, y Pierre Louis y Apollinaire, todo eso, y entonces pues ahí me fasciné mucho, y toda la literatura de Zapatero. Eso fue puliendo. Literatura de Zapatero. De Zapatero, que llamaba, porque además me comprometieron con toda la literatura de Vargas Vila y todo eso. Carlos Mario, pero sí, literatura y por ahí lecturas. Y compañías, porque son compañeros, ¿cierto? Se vuelven amigos y se leen y uno va, pero esa miscelánea de gustos. Volvemos a Edgar Rice. Sí, yo no conozco a William Burroughs. Estoy contigo con Edgar Rice porque no conozco. Debe ser un poeta muy connotado. Sí. William Burroughs. Burroughs, a mí el almuerzo desnudo sí está muy bien y todo, pero a mí lo que más de pronto más me enamora de Burroughs es Yonki y algunas y sus entrevistas. Es fascinante oír hablar a Burroughs. En algún documental llamado September Song, sobre la obra de Bertolt Brecht, tiene algún papel el viejo era muy loco, todos ellos eran muy locos, pero este hombre mató a su mujer en México. Burroughs, borrachos se pusieron a ensayar con una escopeta lo de Guillermo Tell, ¿cierto? Y ella se puso una manzana en la cabeza, ¿cierto? Y mató a la mujer. Pero ¿está seguro? El humor es la tragedia, ¿qué vamos a hacer? Carlos Mario, ¿está seguro ¿está seguro? Sí, Burroughs mató a la mujer en México y... Pero William. Sí, no Edgar Rice. No, Edgar Rice me imagino que mataría a muchas mujeres. De la risa. Pero Burroughs mató a la mujer y lo tuvieron, creo que con Kerouac y Ginsberg fueron quienes ayudaron con la connivencia de algunas autoridades mexicanas a sacarlo de ese país porque había cometido, pues mató a su mujer, Dios mío. Carlos Mario, ¿cómo nos va con los poetas de Colombia? Barba, los lindos, todos, León de Grave. ¿A ti te gusta León de Grave? Yo sí sé que te gusta León de Grave. Me gusta mucho León, sobre todo el desorden de León. Me gustaba mucho ver, hay una foto que yo amo de León, que está con una montaña de libros. Mi biblioteca, yo siempre he aspirado a que mi biblioteca se parezca a la de León. No le falta mucho. León, sí, tus ojos claros y abisales, Dilba, tu boca sangrante y el egregio prodigio de tus senos y tus cuán perfectos muslos y en fulvo estuche roja tuna, tu sexo roja tuna en jal de estuche cuyos lúbricos labios hacen presa del esclavo y señor, clavo de tesa, dulcedumbre en tenazas de peluche, de tus ojos claros y abisales, Dilba, cuando bajo los míos veré estrábicos o sobrantes tus ojos, son atávicos mis naufragios en Sirte, Rosa y Gilba, tus ojos claros y abisales. Tus ojos claros y abisales. Queremos avisar
avisar en esos ojos avisales que no estás leyendo ningún texto, sino que estás recordando. León de Grave. Homenajes brevísimos aquí con solo mencionar. Sí. Ahora están estos 5, casi 7 lustros téretes altaneros y una tierna pasión nefelibata. Nefelibata. Sí. ¿Y de Barba te sabes algo así como? De Barba, que me sé de Barba. Buenos días, señor, muy buenos días. Es esta la granja la que fue de Ricard. No estuvo recatada bajo fondas umbrías, no tuvo un naranjero, un sauce y un palmar, el viejo huertecillo donde íbamos los niños a jugar. Sí. Barba, muy bello Barba, pero a diferencia de Barba yo no soy un perdido ni un marihuano. Pero tú vives en Acuarimántima, es importantísima, la ciudad de la poesía. Hoy sí, absoluta o abscóndita armonía, o absoluta o abscóndita armonía, sí. Sí, Barba muy bello, Barba también muy bello, todos ellos eran muy bellos. Yo siempre he tenido una gran preferencia por el decadentismo y por los poetas, por Hoyos, el pornógrafo de Cali, por el poeta Montoya. Yo soy Hernando Montoya del Tablazo y Aledaños, y voy a morir Hernando Montoya, que 100 años, ajo, limón y cebolla. Hernando Montoya, el de Carnacia, sí, arriba del Teatro Ópera. Segundo piso Hernando Montoya, pero muy buen poeta. Versos berracos, versos berraquísimos. Los que han puesto en música, ¿no? Tengo una novia en la tierra. Sí, claro. Tengo una madre en el cielo, sí. Y autor del Himno de Río Negro y autor de La Vida, la meditación de la vida. Tiene poesía de todo. Pero Hernando Montoya, qué buen poeta, qué buen poeta. A mí me gusta. Ya se nos fue Hernando hace rato. Y así mucha gente que a mí me gusta, Víctor y Roca y... Carlos Mario, ¿y has hecho poesía? Cristina, contame si Carlos Mario ha escrito poemas. Una enciclopedia, yo diría. Lo que pasa es que nunca se ha sentado a editar, pero tiene una literatura muy extensa, o sea, ha escrito novela, cuento, como cuentista se ganó un premio por allá en 1492, con un segundo puesto, fue en el concurso, una mención. ¿Cómo era? Con Julio Vives Guerra, con un cuento que se llama A tu cingateza pita pita salió para el mercado, o de cómo me quedo callado bajo el sol de mi pueblo. Y no se ha puesto juicioso a ordenar los cuentos. Yo he logrado ordenarle las obras de teatro que hemos editado. Yo he hecho un papel ahí como de editora y co-creadora, digamos, de las obras teatrales, pero él tiene una obra muy extensa porque es una persona de una disciplina impresionante. No solamente lleva un diario hace muchísimos años, que ya debe tener miles y miles de páginas, sino que también ahora últimamente está trabajando en una novela, y a mí me da como escozor y pánico y de todo oírle, ya voy en la 476, bueno, eso crece, pero no edita. Algún día va a ver que... ¿Y por dónde vamos en esa novela? ¿De qué se tratará? ¿O tú no sabes? Bueno, yo conozco otras novelas que son maravillosas y que también, qué rico, negro, cuando vas a sacar todo eso, cuando vas a salir del closet de la literatura. De la literatura, del armario, pues que es más elegante, del armario de la literatura. Chifonía, el escaparate de la literatura. Sí, porque Carlos Mario, ahí hay muchísimo que decir. Y poesía cantidad. Crónicas. Menos, ¿cierto? Crónica no tanto. Yo novelas. No le conozco crónica. Novelas, sí, poesía. De viajes. Ay, crónicas de viajes. ¿Qué dicha crónica? Sí, los diarios suyos son... Los diarios. Y Cristina, pero ¿por qué no te pones juiciosita? Siquiera unas crónicas de viaje. No, porque es que yo creo que es lo que yo pienso que, y le decía yo a Cristina, yo no sé por qué estamos hablando tanto de mí, pero
la poeta, la escritora de ahí es Cristina. Yo tengo que escribir, lo hago por eso, no por más, no me importa si es bonito, feo, y todo. Claro que uno siempre aspira a la belleza, digamos, la belleza siempre tendrá un lugar en nuestra mesa, como diría Calderón de la Barca, pero yo no, yo creo que antes que aspirar a la belleza, yo aspiro a la fealdad. Yo aspiro a lo mal escrito, yo aspiro a lo deleznable en el trabajo. El escrito en el que trabajo ahora es la búsqueda de algo que no tiene nombre, como diría el bolero, lo que te hizo a ti no tiene nombre. Ay, sí, ese bolero es tremendo. Ese bolero es tremendo. ¿Cómo es ese bolero, Cristina? No me culpes a mí, culpa al destino. Ese. No me culpes. Lo que se hizo a ti no tiene nombre. Lo que te hizo a ti no tiene nombre. No tiene nombre. No, lo que te hizo a ti no tiene nombre. Pero esas crónicas por lo menos en las crónicas de viaje. Es una dicha que alguien también que se compartan. De pronto vamos, sí. algún día de pronto, pero para mí la escritora del Águila Descalza es Cristina. Y Cristina es una mujer que además de estar tocada, porque es que la poesía o la tenés o no la tenés. Ninguna universidad gradúa poetas. La Universidad Pontificia Bolivariana le concede a fulanita de tal el título de poeta. Ni poeta honoris causa siquiera, ni poeta honoris causa. Sí, eso se puede haber, puede hacer lo que quiera, ¿cierto? No, eso es imposible, porque es que puede que lleguemos algún día a la desvergüenza total y se lleguen a dar títulos de poeta. Pero no creo que eso sea. Entonces, la poesía o se tiene o no se tiene. Como tú, Cristina, los poetas tienen una cosa que como los magos, como las encargadas de mantener el fuego sagrado, las vestales, los que preguntaban en Delfos, a quienes les respondían, la adivinación y todo eso no lo tiene nadie. Entonces los poetas tienen la posibilidad son unos adivinos, descubren, como diría Artaud, huellas en la hoguera. Entonces no a cualquiera le fue dado eso. A vos te pueden enseñar inclusive a sumar, pero a escribir poesía no. Bueno, y si no es poesía, pongamos pues que no es poesía, Cristina, no hay poesía por ahí, contéstame tú. No hay poesía por ahí en lo que Carlos Mario hace, porque sí, claro. Él puede decir que no, pero él debe dejar que nosotras miremos las imágenes y nosotras decidamos eso. Sí, claro y que hay. Ese título no se lo va a dar el mejor. Y si no se siente poeta, mejor. Porque si no se siente poeta, más es. Mientras no se sienta. No. Yo, en realidad, yo estoy haciendo toda esta disquisición para que ustedes terminen diciendo claro, eso. Para que nosotros leamos los poemas de Cristina. Para que me den el título de poeta. Sí, lo que pasa es que sería muy bueno, Marga, vos que trabajas aquí en la universidad, en la Pontificia, que la Pontificia me diera el título de poeta honoris causa. Vamos a mirar, primero vamos a mirar esos poemas. ¿Sabes, Carlos Mario? Porque mira lo que decía Juan Manuel Roca hace poco, en una conversación, decía: si me preguntan cuál es el mejor poeta de México, yo diría Juan Rulfo, que no hizo poesía, pero la obra es toda poesía. Entonces no se necesita tampoco que sea el poema cortado en sí. Puede ser que la imagen esté por ahí, como William Ospina, por ejemplo, en sus obras de novela, que son poemas largos, novela, pero también están las imágenes ahí. Carlos Mario, entonces nosotras nos encargaremos de encontrar esas imágenes y te daremos el título de poeta aquí entre nosotras dos, para nosotros tres. Claro. Me lo tatúan yo te bautizo en la frente.
gente mandan a hacer una cosa, una marca, un hierro caliente, Sí. y me lo ponen aquí en la poeta. Pero Carlos Mario, Loco. es que como lector de poesía, alguna vez había escuchado que tenías unos afectos espirituales hermosísimos por los poetas clásicos. Por ejemplo, San Juan de la Cruz. Alguien dice, no, es que Carlos Mario lee y entra en la profundidad de San Juan de la Cruz. Pero más que en su poesía, en su prosa y en sus recomendaciones y en sus advertencias. Yo soy cierto mundo es muy afecto a la poesía de San Juan de la Cruz, aquella noche oscura, teniendo ya mi casa sosegada, salí, o dichos aventuras, sin ser notada, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. No, eso es demasiado. Pero más que nada, en la poesía de San Juan de la Cruz, más que nada en su prosa, la subida al Monte Carmelo para Sí. mí fue algo de suma importancia en mi vida, porque por San Juan traté de aprender a estribar en el vacío. Sí, y las recomendaciones que da y las explicaciones de cada verso. Para llegar Sí. a donde quieres, has de ir por donde no quieres. Para Entonces, llegar a ser del todo en todo, no debes pretender ser nada en nada. no, pues habemos filósofos. Entonces, También, no, entonces es es esa parte de San Juan de la Cruz, más allá de todo eso, De su poesía. lo que a mí me aportó para la vida. Y estaba mencionando a Calderón de la Barca. Mm. Qué alegría esa Calderón. vida de sueño y todos los clásicos del siglo de oro, sí. todo su teatro, y él y Tirso, a quien amo profundamente, sobre todo a Tirso y a Lope. Para mí son prácticamente como mis dramaturgos de cabecera. Lo que me divierto yo leyendo a Lope y a Tirso no tiene parangón, A Calderón lo quiero, pero Calderón, y es muy bonito Calderón, pero para mí mis dramaturgos españoles son ellos dos, Tirso y Lope de Vega. Lope es un infinito, eso no se acaba. Es que Lope escribí, y muy mujeriego, él era muy gran poeta, prolífico, descuidado padre de familia, muchas mujeres, pero es muy cacorro. Muchas historias. No, mentira, sí, Y claro, como hacía esos sonetos tan hermosos, yo le perdonaba todo. Pues un te soneto imaginas. me pide ser violante, No, y en mi vida me he visto en tal Prieto. aprieto. 14 versos dicen son soneto, burlando, Van van los los tres tres delante, delante. no, es que es muy Yo grande. pensé que no hallara consonantes, es una belleza. No. Sí. Y el arte nuevo de hacer comedias también, que es una maravilla. Y el cual, digamos, en alguna medida también aprendí, sobre todo en los primeros versos del arte nuevo de hacer comedias. Cuando él dice que cuando de hacer comedias se trata, encierro los preceptos con 3 llaves, mando a Tácito, aplaudo para la flauta, y me pongo en lo mío, ¿cierto? Sí. No me interesan los dictámenes, pues que además era tan estricto. Qué vidas. Sí, Lope era muy grande, Lope, muy mujeriego. Pero qué bueno, ese es tu... Pero y se ordenó al final de su vida y todo. Se ordenó. Y Tirso también. Qué bueno, esos Tirso, amigos que tienes. sí, Estás muy bien de amigos. Sí. No, toda la literatura española, esos seres eran seres monstruosos, bárbaros. Y por supuesto Don Miguel. Y por supuesto Don Miguel. Por supuesto, Don Miguel, ese curioso impertinente. Por estos días lo estaba leyendo, pero es que esa novela de novelas, esa dicha de volver, siempre debe estar ahí. Claro. Siempre debe estar ahí. Carlos Mario, entonces vamos a comenzar con este libro de Cristina, que es el primero,
Cosas de mujeres. Cristina, qué alegría escucharte algunos poemas. Y Carlos Mario, ¿tú le quieres también leer a Cristina algunos poemas? A mí me gusta Más mucho como lee él mi poesía, la mejora mucho. Sí, qué bueno. Voy a leer este primero, que es el que abre el libro. Pánico. Hija del vértigo, solo me atrae el vacío mortal, la oscilación de algún columpio sin red, el pálpito fatal de los extremos, ese pavor opuesto a lo sabido, aquel pequeño instante feliz e interminable que se siente al volar. ¿Qué importa el golpe del final si siempre para caer fue necesario haber subido? Lo que se siente al volar, me quedé en ese verso. Cosas de mujeres. ¿Por qué se llama el libro así tan bello? Cosas de mujeres. Es parte de un poema donde hablo de un tema muy de mujeres que se llama Días de Sangre, y yo creo que por eso fue, pero además porque quiero hablar un poquito como de perspectiva femenina de la vida y del amor y de la espera. Yo creo que es una condición femenina, la espera de la menstruación, la espera de los hijos, la espera del amor, la espera de la muerte, pero yo creo que de una manera mucho más dramática o más intensa. Yo creo que la espera masculina, creo que ahí hay una diferencia. El solo hecho de esperar cada mes si será o no será, y si vendrá o no vendrá, porque no es un hecho episódico, fisiológico solamente, sino si va a haber un hijo o no va a haber un hijo, cada vez que la naturaleza nos marca de esa manera tan sangrienta, digamos, con ese hecho fisiológico pues de la menstruación. Entonces creo que por eso fue Cosas de Mujeres. Te escuché ese poema, ¿recuerdas cuando compartimos en Río Sucio decir poesía allá en los encuentros de la palabra? Está ese poema por ahí de los ciclos, porque sí, es muy buen poema sí, y ese tema tan sagrado y tan poético. Se llama Días de Sangre. Esto no lo entiendes, nunca te pasará. Es cuestión de cuerpo, de ciclos que no imaginas. Son cosas de mujeres. Tal vez por eso forman parte de los secretos. De estas cosas no se habla. Son asuntos de resolver en el baño, a solas, con sigilo, con discreción, para que no se note ni por fuera ni por dentro, que no se sepa, que no se sienta, que no se vea, que no se huela, que pase como si no pasara, aunque pase, y nos asalte puntualmente cada vez que no somos madres, y nos imponga a veces su cuota de dolor, acaso como precio por elegir la soledad. Debemos ocultarlo con culpa, con pulcritud, aunque nos marque con escándalo, aunque nos haga sentir diferentes. Estas son cosas que no entiendes, tal vez porque nunca hablamos de eso, porque es un asunto de sangre sin herida visible. Es nuestra sangre inútil, la que el cuerpo desecha, esa que nos recuerda nuestra esencia animal, esa que nos distingue como hembras. Es el grito del cuerpo que nos conecta con las demás animales, con las gatas en celo cuando gritan, con las yeguas que esperan la luna, con los ritmos de los mares. Somos marea alta y marea baja, tenemos menguantes y crecientes, somos luna llena, nuestros senos lo saben, nuestra piel. Somos hembras, sexo femenino, sexo interior gigante e invisible, maquinaria atada al reloj planetario. Esto no lo entiendes, nunca te pasará. Son cosas de mujeres. Cristina, escuchándote lo de las mareas, con las niñas en los colegios trabajando este tema, alguna niña dijo, van unos peces rojos por la sangre, por esas millas náuticas que van por las venas. Entonces, un pececito rojo signó allí este ciclo.
Entonces, qué alegría ese poema, que toda mujer debería escribir y cantar. Bueno, nos Gracias. vamos de ese otro poema de allí, Cosas de Mujeres, o nos vamos para el segundo libro, Yo creo que podemos irnos para el segundo libro, que es Telón que se llama Telón. de Fondo. Es una visión. Es un libro... Cristina, antes de eso, antes de que leas algunos poemas, ¿cómo ocurre lo del hecho poético? ¿Qué pasa con el hecho poético ahí? Yo eso Esa no lo he pregunta, no lo he podido describir nunca. Siempre se la hago. ¿Cómo te llegan? ¿Qué pasa? Contanos, ¿verdad? ¿Y cómo comienza o por qué fue que nació? A veces yo creo que hay unas etapas como de incubación, donde uno va mirando y no dice nada, no escribe nada, pero está gestando. Y de pronto me siento y escribo. O a veces me asalta un poema, a veces es que tengo que llegar a escribir algo porque es como algo que está ahí, que pide como su urgencia en el papel. Pero no sé realmente, nunca lo he podido explicar. Es una cosa muy rara. Yo le preguntaba la otra vez, ¿cómo te pasa con esto? ¿Cómo sale un poema? Muchas veces he tratado de escribir y leo un poema de Cristina y me pongo a tratar de imitarla y a hacer cosas y es un absurdo que me pasa, porque tratando como de descifrar el camino que ella recorre al escribir un poema, pero nunca lo ha dicho ni nunca nos lo dirá, creo. Que ella una vez me dijo, no, es como si alguien escribiera por mí, como si alguien me dictara esto, como si de pronto llegara algo así. Es muy curioso, muy especial, muy asombroso, y a veces hasta cuando ella está escribiendo alguna cosa me da como cierto temor, porque es como premonitorio, como es el canto de una sirena, como cuando ella me va a leer los poemas de un libro del que viene que tengo esa fortuna de que ella me lea esos poemas, siento que debo atarme a las vergas del barco como Ulises cuando trasegaba los mares de regreso a Ítaca, porque corro el peligro, y siempre lo hago, de sucumbir ante sus palabras, ante sus letras. ¿Ves, Carlos Mario, que es el asunto con el poema? Pues cómo el lenguaje se transfigura ahí. La idea no es mía, es de Octavio Paz en sus ensayos tan luminosos. Cómo la palabra se carga de otra fuerza solo por decir en el poema. Y lo mágico que sucede mientras lo haces, Cristina, porque llegan ideas y llegan asuntos, lo que decía Carlos Mario ahora de quién estará hablando por mí. Sí, pero también hay otra parte que es, o sea, una cosa es el impulso y otra parte es cómo va uno esculpiendo esa idea, porque es un trabajo de cincel, es un trabajo de cortar, de quitar, de tachar, a veces no queda nada. Y a veces vuelve y empieza, y es como volver a amasar y volver a tratar de darle vida a la idea, pero para que las palabras le sirvan a uno como visualmente, como sonoramente, como en la parte del ritmo, no solamente la idea, sino como la forma también es muy importante. Entonces se demora mucho pues un poema para salir. Hay unos que salen así, que uno dice, ¿qué es esto? Pero casi siempre es más lo que tacho, lo que rompo, lo que no es. Esa curiosa geometría de que habla Borges en el poema de Spinoza. Al principio. Sí. En el primer verso de tiene creo que 2 poemas de Spinoza. En uno tiene dos. Allá habla de eso. Las translúcidas manos del judío. Ajá. Es eso. Y ella, lo que le decía yo, ella es como Rimbaud, que Rimbaud, quien lo creyera, corregía y tachaba y jodía, y era un verdadero escultor del poema. Me hicieron recordar a Neruda cuando dice: hay unas palabras que se sientan como una reinita y a mí no me quite de aquí, yo me quedo aquí en el poema, porque qué pesar de lo que se tacha y se votó, porque usted no era, las palabras no se entristecerán de pensar, pero ¿por qué no me puedo quedar yo? Y esta, ¿por qué me reemplaza? Pues con
con lo vivo del lenguaje, que bueno, pues como no estamos pues en el tono de los altos poetas, ni nos interesa estar ahí, sino ser simplemente nosotros hablando, pero bueno, los iluminados y todo aquello, todos en son las altos, altas todos son figuras. altos poetas, el mar no es de un solo pez. Pero mira, de todas maneras, Carlos Mario, pues uno no aspira a aquellos versos tan inmortales, uno aspira simplemente a ser uno, pero ¿qué pasa cuando llega un verso luminoso? Es que es un gran misterio que llegue uno. Sí, porque Una imagen. ya me imagino que ya en ese punto el poeta no puede hacer nada contra él, es indefenso. Cristina, ¿de qué se trata tu libro Telón? Telón de fondo es como una recopilación de varias temáticas. Empiezo con una que es como un homenaje un poco a mis orígenes. Mi padre es de Sonsón y tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo de mi infancia, de mi adolescencia, en las vacaciones y durante los viajes de mis padres en Sonsón. Y para mí eso fue muy importante. Entonces, bello pueblo. Entonces empiezo este libro con un... ¿Y tu madre también Sonsón? No, mi madre es de Caldas, Antioquia. Pero se crió en Medellín realmente, pero familia como de Girardota, también alrededor ya del área metropolitana actual. Promesa se llama este. Prometo decirlo todo, para no perderlo, para no olvidarlo, para que no sea solo mío ese frío que acompaña mi memoria, el olor de la leña del fogón en ese pueblo helado de mi infancia, tus geranios, abuela, tu oración, tu bordado de nudos atados a mi garganta, el olor de la boñiga en los callejones, la música de las cantinas donde las muchachas coloreaban sus mejillas para verse más, para venderse mejor, mientras las campanas sonaban en todas las iglesias. Prometo decir que observé a hurtadillas el juego prohibido de los amantes y que aprendí de memoria la canción del burdel mientras jugaba golosa, mientras crecía lento. Sé que soy hija de esa plaza donde las mulas espantaban las moscas con el abanico de sus colas, donde los colores se esparcían en forma de zapotes y madroños, de algarrobas, de nísperos, brevas y chirimoyas, la plaza de la pucha y del almud, la plaza del capacho y el centavo. Es esa la tintura de mi memoria, la tierra cercana, el temor esencial y el tono ingenuo de esa gente que se perdió como el olor del pasado. Prometo decir. Cristina, ¿qué pasa, Carlos Mario? ¿Qué pasa con la infancia? ¿Qué pasa con la infancia? Cuando dice Hölderlin, no arrojéis al hombre demasiado pronto de la cabaña donde ha transcurrido su infancia. Y Neruda, el niño que no juega no es niño, pero el mayor que no juega perdió para siempre al niño que llevaba adentro y que le hará mucha falta. Nos llevaste allá, a los geranios de la abuela y qué pesar que un poema se lea solo una vez, porque creo que a la tercera vez uno entra un poquito más, pero traer la infancia en unos renglones, ¿cómo es posible eso? Pues yo creo que esa es la propuesta en este libro. Al principio es como un recorrido por edades y te continúo con excavaciones. Esta es la geografía de mi infancia. Un piso de madera con endijas por donde el polvo se escapaba hacia el subterráneo de los fantasmas, con su arrume de muebles inservibles, cunas y coches en desuso, toda una escenografía para el juego armada con el pasado de la casa. Allí excavé el gran túnel que nunca pudo llegar al otro lado del planeta. Así, cubierta de telarañas, sigo buscando la salida de la trampa. ¿Y nunca se encontró el otro lado? No, todavía lo estoy buscando. No. Y aquí que también tiene que ver con eso, nacimiento. Mejor que el sol este silencio, estas tardes detenidas, el sabor errado del recuerdo. Esta cercana infancia me malcría, me arrastra a la almohada de los misterios, al laberinto del pasado donde mi imagen se repite cada vez más pequeña hasta desaparecer del vientre que me acunó. Entonces vuelvo a ser azar, casualidad indescifrable, mi gran pregunta. Ser hasta desaparecer en el pasado, ¿cierto? Porque es saber qué es esa casualidad, ¿cierto? Es una cosa muy, muy extraña que nos suma.
A ver esa cuna. Cuna. Busco, remuevo la maraña de la memoria primera. La vaga evocación se hace distancia, noche del inacible recuerdo, luz pequeña reflejada en la barrera de tul que me apartó de la afuera, a ese refugio fugaz donde los sonidos sin cuerpo y sin olor se pavonearon como pájaros desconocidos. Incitante llegó la palabra, esa, la que busco. Cristina, qué buena poesía. Entonces la actriz, la otra niña entre las Cristinas que hay, pues la más reconocida, la que está permanente en el escenario, haciendo algo tan sagrado que ustedes dos hacen, más allá de la risa, que es el pensar y el ser. Ustedes que pueden decir orgullosamente humilde, decir, porque nosotros todos los queremos tanto. Eso es muy sagrado, Carlos Mario. Todo lo que ustedes son para la gente. Yo antes de este programa pensaba, todos somos seres sagrados, obvio, pero los que de pronto tienen la labor del servicio del arte hacia las comunidades. Cuando García Márquez decía, yo solamente escribo para que los amigos me quieran más. ¿Ustedes qué hacen con todo ese amor que la gente les da? Tan sagrado eso, Carlos Mario, que ustedes hacen. Es una gran responsabilidad con la gente que lo quiere a uno, para que ese amor sea merecido, ¿cierto? Hay que levantarse todos los días a seguir luchando por eso, por crear contenidos donde la gente se pueda leer a sí misma, que es un poco lo que hacemos en el escenario. Y nunca acabamos de agradecerlo. Yo ahora cuando veníamos para acá, que sabemos cómo suele ser nuestro recorrido por lugares donde hay multitudes, que a veces no es tan fácil avanzar. Cuando uno siente ese reconocimiento, es una responsabilidad, pero es una alegría, es una gratitud, es una cosa que uno tiene que ganarse todos los días. ¿Qué dices, Carlos Mario? Sí, lo que decía Cristina es honrar, es el depósito de ese amor y esa ternura, ese cariño que la gente nos manifiesta, es nuestra misión. No defraudarlos, no defraudarnos, sí, pero no defraudarlos, no acompañarlos, no abrazarlos. Es muy bello lo que nos han regalado. De verdad que pienso que es un asombro cada día, es un asombro. Al principio lo teníamos como un juego, cuando nos alertábamos y alegrábamos por la gente que nos reconocía, pero con los años pasó de ser más que un reconocimiento y un conteo, casi que una sumatoria, una estadística de personas que nos habían visto y que nos habían abrazado, a un compromiso muy significativo, un matrimonio, un amantazgo con esa gente. Yo siempre lo dije que nosotros éramos amantes de nuestro público cada noche, y una de las virtudes del amante es ser sorpresivo, es ser contenido, es ser entregado, y nosotros en alguna medida tratamos de hacerlo en el escenario cuando llegamos a la noche. Por eso siempre tenemos consignas al entrar al escenario y no podemos dejar de decirnos siempre que vamos a hacerlo firmes y dignos, con el cuchillo entre los dientes. A vencer, a morir, y ese vencer es vencernos en los momentos más comprometedores de nuestra existencia. Siempre ha estado y estará el público. Pero así se han hecho dignos de ese respeto y de ese cariño que se siente. El solo mencionarlo, se siente. La gente tiene como una
una mismidad con los dos y tiene como un afecto de pensar, en cualquier instante los podemos abrazar, en cualquier momento. Ellos pertenecen a nuestra alegría, a nuestro dolor, a todo lo que somos. Entonces, Carlos Mario, hay que estar bastante humilde ante eso. Sí, sobre todo. Pero eso. entonces yo pensaba en esta Cristina poeta que estamos descubriendo, que muchos descubrirán, y Carlos Mario, sobre todo esa presentación que haces, de decir, esta es una poeta que aparte de ser Cristina Toro, es la poeta que yo admiro y descubro cuando leo y cuando ella me lee. Más telón, por favor, es que muy conmovidos, porque se trata de conmovernos aquí en esta conversación. Entonces Cristina, vamos a dejar para el otro programa este telón, porque yo quisiera, aquí se recoge desde Sonsón, vamos a ver a dónde llegamos. Y Carlos Mario, ¿cómo vamos a despedir nuestro primer programa? ¿Con qué canto es que lo escribimos? ¿Con cuál tango? Solamente ella. Solamente ella. Ella vino una tarde y era triste, fantasma de silencio y de canción. Llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón. Era nube sin rumbo ni destino, tenía la ternura del adiós. Mi paso la siguió por 100 caminos y un día mi fatiga la alcanzó. Ella, piel de sombra, voz ausente, ella en mis brazos se durmió. Juntos sin saberlo torpemente, aprendimos duramente las verdades del amor. Ella floreció bajo la luna, ella renació para mi afán. Juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado, noche a noche, aprendimos a soñar. Floreció bajo la luna, ella renació para mi afán. Juntos sin angustia, sin reproche.